música apocalíptica. Me están cortando el dron ahí arriba. ¿Por qué me cortan mi dron? Ay, 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 ay. Esto es televisión en vivo y en directo. Son las 3 de la tarde y estamos haciendo pruebas de última hora. Sí, sí, ahí está bien, ahí está bien. Ahí estoy yo con mi dron. El dron de Contextos Salvajes. Buenas tardes, 3 de la tarde y unos minutitos arrancamos Contextos Salvajes todos los días, aquí en Aviala Televisión, hablando de lo que pasa en el mundo. Buenas noches a la gente que nos ve por la nochecita. Y hablamos de las cosas que pasan por el mundo porque queremos romper la mediterraneidad, qué fea palabra, la mediterraneidad mental que tenemos desde hace demasiado tiempo. Estamos encerrados en el corazón de Sudamérica porque nos robaron de manera traicionera el litoral, porque las élites de aquella época, finales del siglo XIX, 1879, por ahí, cuando perdimos el litoral, cuando nos lo robaron, cuando las élites racistas de toda la vida de la república, de la colonia, entregaron el litoral por 4 pesos. Bueno, por el ferrocarril, carril, Arica-La Paz, bueno, ni eso cumplieron. Perdimos el litoral, nos lo arrebataron, nos lo robaron, nos lo saquearon porque no había presencia del Estado en nuestro litoral. ¿Pero cómo? En el litoral boliviano. Viva Bolivia con su litoral. A ver si recuperamos ese grito cuando juegue la selección en la Ciudad del Alto, cuando juguemos precisamente contra Chile. El próximo 6, este viernes, ¿no? Ya es, contra Venezuela en Maturín. En Maturín jugamos, nunca ha perdido Venezuela, ahí la joya del oriente, le dicen a Maturín, la capital del estado Monagas. Y después recibimos el 10, viernes, sábado, domingo, lunes, el martes, ¿no? El próximo martes recibimos a Chile y que se escuche en el Estadio Municipal del Alto Villa Ingenio el bo, li, via, pero como se gritaba antes, al final con su litoral. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí hablamos de lo que pasa en el mundo, porque hay que mirar lo que pasa en el mundo para no repetir esos errores. Por eso hablamos mucho de la Argentina, donde el gobierno de la ultraderecha de Javier Gerardo Milei está recortando derechos y está hambreando y está privilegiando siempre a los mismos, a los ricos, para que no vayamos a una situación como la Argentina. Informamos y opinamos de lo que pasa en Ecuador, un narcoestado en manos del señor fraudulento Daniel Noboa, que ganó las elecciones de manera fraudulenta, porque no queremos que Bolivia ni se convierta en la Argentina, ni se convierta en Ecuador, ni se convierta en El Salvador de Bukele. Casi me salgo de la pantalla, ya. Porque no queremos. Damos los malos ejemplos y los buenos ejemplos. Por eso siempre hablamos de Palestina, que es el buen ejemplo. Todo se fabrica en China, menos el coraje que se fabrica en Palestina. Mañana, especial Flotilla de la Libertad. Pero hoy vamos a hablar de drones. Por eso nuestra editorial la va a colocar Miguelito ahí abajo. Se llama hoy Effective Wonder. La guerra de los drones entre Rusia y Ucrania. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque evidentemente todavía la artillería tiene un peso muy importante en las guerras, pero estos cuates han dado un golpe de efecto espectacular. Operación Telaraña. Las sirenas. Ya vienen los drones. Pero esa parece la sirena de Blooming, viejo. No la sirena para irnos al refugio, al búnker. Parece la sirena que suena en el Tawichi cuando juega Blooming. Un saludo a todos los hinchas celestes en la capital oriental de Blooming. Aunque nosotros simpatizamos más con Oriente, Yo si hubiera vivido en Santa Pue, hubiese sido de Oriente Petrolero. Pero caí en la ciudad más linda del mundo, que es la ciudad de La Paz, y me hice hincha stronguista. Eso, ¿por qué estamos hablando de esto? Sí. El dron que lleva este cuate, vamos a hablar de drones hoy porque este fin de semana, el sábado y el domingo, Ucrania
ha dado un golpe de efecto. Operación Telaraña. Hoy vamos a hablar de la Operación Telaraña. Más de 500 drones, más o menos 476 de estos drones que se cargan ahí sobre tu chepa. 476 drones han salido de territorio ruso por una operación de la inteligencia ucraniana apoyada por Estados Unidos, apoyada, avalada por los servicios secretos gringos, apoyada, avalada por la OTAN. Esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre la OTAN, la poderosa, todopoderosa OTAN, el brazo armado de los Estados Unidos versus la Federación Rusa. Evidentemente la guerra la está ganando Rusia, que es una potencia nuclear. No le toquen mucho los Teletubbies al señor Putin, porque tiene armamento nuclear. Entonces la OTAN está jugando con fuego. Están acosando a Rusia, al oso ruso, lo están atacando en territorio, han invadido territorio ruso. No. Recuperado recientemente la provincia rusa de Kursk, y hace 2 días han dado un golpe de efecto, un golpe de propaganda. Más de 476 drones como este en una operación espectacular, muy mediática, escondidos en camiones que alquilaron a camioneros rusos que no sabían lo que estaban llevando, escondieron en camiones que luego fueron autodestruidos para borrar pruebas. Más de 476 drones que han destruido, ojo al dato, que han destruido más de 40 bombarderos rusos. Los famosos Tu-95, Tupolev 95, valorados cada avioncito de esto, y lo vamos a ver hoy en contextos, en más de 176 millones de dólares cada avión. Y han destruido la tercera parte de los bombardeos rusos que estaban en aeródromos rusos muy alejados, en la retaguardia profunda, que se llama en términos militares. Adivinen cuánto cuesta un dron como este. Han destruido aviones que cuestan 176 millones de dólares cada uno. Y estos drones caseros de uso comercial han sido reconvertidos a uso militar y les han puesto explosivos. Los drones militares cuestan un huevo, cuestan millones y millones de dólares. Hoy vamos a hablar de drones militares. Pero estos drones que te puedes comprar en Aloy Salmón, los readaptan y les ponen explosivos, y han conseguido con inteligencia artificial burlar los sistemas de alerta y de protección rusos, y ha caído más de la tercera parte de la flota de bombardeos rusos. Estos drones cuestan $300, 400. Los que son un poquito sofisticados, más comerciales, llegan a valer $1000. Un dron de $1000 reconvertido, readaptado, ha destruido un avión de 176 millones de dólares. Es la Operación Telaraña. La Operación Telaraña de los servicios secretos ucranianos, apoyados por la CIA, apoyados por la OTAN. Consultó el señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, le consultó, le llamó, le hizo una llamadita a Donald J. Trump y le dijo: voy a destruir la tercera parte de los bombardeos rusos. ¿Está bien? Y Estados Unidos sabía. O sea, que se llevan bien Donald Trump y Putin, hasta ahí nomás, porque Trump no le avisó. Y Putin está muy enojado. Se esperan los próximos días, las próximas semanas, o máximo hasta que arranque el verano en el norte global, es decir, en un mes, 2 meses, junio, julio, se espera una respuesta contundente de Rusia. ¿Eso va a cambiar la guerra en Ucrania? No. Rusia está ganando, va a ganar, y esto es una medida meramente de golpe, de efecto, y de llegar a la mesa de negociación un poquito más fuerte. Sigue la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania en la capital política de Turquía, en Estambul. Esto no ha cambiado
el devenir de la guerra, pero sí ha provocado ese golpe de efecto mediático, y esta operación telaraña de la que vamos a hablar hoy se estudiará en los libros, en los manuales militares. Hoy, la guerra de los drones en Contextos Salvajes. De Contextos, Ucrania, ahí están los drones, Ucrania, la guerra de los drones. Miren lo que son esos drones. Bueno, es una cosita. Hoy vamos a hablar de drones militares. Hay más caros, hay como todo en el mercado, como los productos chinos. Hay muy baratos, que duran 2 días. Hay medio de pele y medio. Hay algunos buenos, hay otros muy buenos y hay de lujo. Bueno, los drones es igual. Vamos a hablar de cuánto cuestan, quiénes lo fabrican. Los iraníes, los rusos, los turcos están haciendo unos drones militares espectaculares. Hoy vamos a hablar de eso, pero antes, la operación telaraña, la OTAN, otra vez contra Rusia. Los hechos que se han reportado en la jornada de hoy, la ciudad rusa de Krasnodar fue atacada por Ucrania, esto con misiles aéreos franceses Storm Shadow, un hecho que se suma a lo que ya informa el Ministerio de Defensa de Rusia, y es que Kiev atacó con drones aeródromos de las provincias de Murmansk, Irkutsk, Ivanov, Ryazan y Amur. En la región precisamente de Irkutsk se conoció un video de civiles bastante valientes que trataron de impedir el despegue de drones subiéndose a los techos de los camiones. También se ha conocido en diferentes medios que estarían lanzando algunos objetos para tratar de derribar los que ya habían emprendido el vuelo. Además, en la ciudad o en la región de Angara también, desde un camión donde se elevó uno de estos drones, el conductor quedó vivo y está siendo investigado. Ahora, es importante que recordemos las palabras de Vladimir Zelensky, con las que amenazó con atacar al interior de Rusia. Él señaló que en Rusia deben sentir claramente las consecuencias, que se trataba de drones de ataque, interceptores, misiles de crucero y balística ucraniana. ¿Qué nos cuenta sobre la ronda de negociaciones que se espera en Estambul mañana? Sí, precisamente hace parte de los anuncios entregados en el transcurso de esta semana por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Señalaron que desde la delegación rusa están dispuestos a presentar un memorando de la delegación a la delegación ucraniana durante la segunda ronda de negociaciones directas en Estambul, que, como ya lo mencionabas, se llevará a cabo, se espera, en la jornada del día de mañana. Las negociaciones en Estambul, y ahí tenemos a un cuate, un militar ucraniano con un dron al hombro. Así destruyeron más de 40 bombarderos rusos, estos drones ucranianos con tecnología, con inteligencia artificial, provistos por la OTAN y Estados Unidos. Veamos las imágenes, chequen las imágenes. Ahí veíamos cómo destruían esos 40 bombardeos rusos. La guerra de Ucrania es la guerra de los drones. Pánico en las calles de Kiev y en las de Moscú, prismáticos durante el día y cañones de luz en la noche, unidades especiales en los tejados y vehículos adaptados. La guerra de Ucrania es la guerra de los drones. Ucrania los ha integrado muy bien de una forma descentralizada a lo largo de todo el frente. Rusia ha aprendido mucho del empleo ucraniano de los drones. Así usan los dos bandos sus flotas de aviones no tripulados.
Son capaces de lanzar municiones, localizar objetivos y orientar el fuego de artillería, o ser un arma en sí mismos. Pero también pueden inhibir a los drones enemigos, comprobar el camuflaje propio o distraer a los tiradores rivales. En esta guerra vuelan muchos drones y cada uno tiene características y utilidades específicas. Los Bayraktar TB2 causaron estragos en las fuerzas de Putin durante la contraofensiva ucrania de 2022. Su utilidad ahora mismo es residual por la dificultad que tienen. Para penetrar en el espacio ruso tiene que encontrar una brecha. El buque insignia de la flota rusa es el Shahed 136, el dron suicida usado en los bombardeos contra infraestructuras civiles. Para saturar las defensas antiaéreas, los Lancet 3, que son unos merodeadores de mucha utilidad. Ucrania también tiene kamikazes, los Switchblade 300 estadounidenses, de menor alcance, pero más precisos. Pueden estar merodeando, cuando localizan ese objetivo, se dirigen automáticamente hacia el blanco o se recupera el control. Los dos bandos usan drones civiles como los DJI Mavic. Misiones que tienen que ver con la inteligencia, la vigilancia, la detección de blancos, evaluar los daños de las acciones, que permiten a los sistemas de dirección de tiro mejorar su puntería. Se les pueden añadir desde granadas de mano a granadas de mortero o a lanzacohetes. El último en aparecer en las mirillas rusas es el UJ-22 y se cree que se ha usado en los ataques en Moscú. Modelos nuevos, mejoras tecnológicas y usos innovadores. El futuro de la guerra sigue la estela de los drones. Ahí están los drones, Vamos a ver al tipos de drones que se están manejando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya hemos visto en esta nota que los dos bandos están usando drones, pero los drones ucranianos son como más de caserito, ¿no? Como readaptados, comerciales y readaptados a uso militar. Pero vamos a ver a pantalla completa algunos drones que se están usando en la guerra de Ucrania. Este es el dron MK9 Reaper. Tiene 20 metros de ancho, se pilota obviamente a control remoto. Puede tener hasta 8 misiles. ¡Ay, 8 misiles guiados por láser, y ahorita vamos a ver en la siguiente nota cómo son guiados estos misiles que cargan estos drones con inteligencia artificial. 11 metros de longitud, envergadura 20 metros, tienen un alcance, esto es lo que no se puede creer. Tiene un alcance de casi 2.000 kilómetros de autonomía. 2.000 kilómetros es muchísimo y puede volar a más de 15.000 metros. Ojo, tenemos otros gráficos con otros tipos de drones. Ahí están. Estas imágenes. Estos son drones norteamericanos. Diferente tipología a ese que ven ahí a la derecha que parece un avión. No, son drones. Drones que cuestan millones y millones de dólares. Estados Unidos tiene una capacidad de, cada uno de estos drones tiene más de 2.000 de estos drones. Estados Unidos, que es el país que más drones militares tiene. Luego está China, luego está Rusia, luego está la India, luego está Japón, luego está Corea del Sur, pero Ucrania no tiene la capacidad de plata de tener estos drones que cuestan un huevo de la cara. Entonces lo que hacen es, tenemos otro gráfico de drones, estos son los drones usados en la guerra de Ucrania. Ucrania lo que hace es adaptar drones comerciales que salen a 300, 400 dólares, máximo 1.000 dólares, y los readaptan. Pero estos son los drones que se están usando en la guerra de Ucrania. Tenemos ahí arriba a la izquierda los drones de fabricación iraní, con 185 kilómetros por hora. Tenemos los drones turcos. Turquía está fabricando, tiene un potencial de su industria bélica muy importante. ¿Quiénes ganan en las guerras? Bueno, pierden los pobres que van a luchar y gana la industria armamentística, que con la industria del narcotráfico, la trata de blancas y un par de industrias más, la industria farmacéutica, la industria de la guerra, se está llenando los bolsillos. Los rusos también fabrican drones, ahí tenemos el del medio, el Enix ruso, 130 kilómetros por hora.
Tenemos también otro dron ruso, el Sala aéreo. Tenemos dron en el alto. Tenemos drones norteamericanos a la derecha. Ahí está el rango de kilómetros y los drones chinos. También la Federación Rusa está recibiendo especialmente piezas de artillería, así como drones también de Corea del Norte y de Rusia. Son los diferentes drones que se están usando en la guerra en Ucrania. Pero son guiados, y este es nuestro siguiente videíto, el 8, son guiados con inteligencia artificial. Inteligencia artificial detrás de los drones. La operación Telaraña, golpe mediático, golpe de efecto de Ucrania contra Rusia. Veamos cómo se usa la inteligencia artificial para guiar a los drones. La guerra de Ucrania es sobre todo la guerra de los drones. Así la ha definido el antiguo director de la CIA, David Petraeus, quien ha destacado el esfuerzo ucraniano para contrarrestar con estos dispositivos la superioridad rusa en armamento tradicional y de barcos en el Mar Negro. Drones de ataque para golpear la retaguardia, drones de reconocimiento que vigilan cada movimiento enemigo, drones kamikaze que impactan contra tanques, camiones o pequeños grupos de infantería e incluso drones marinos capaces de poner en jaque a la flota del Mar Negro. Desde 2022, Ucrania ha desarrollado más de 1.300 nuevos modelos de armas, la mayoría drones. Solo en 2024, más de 250 innovaciones fueron aprobadas, incluyendo sistemas aéreos no tripulados, de interferencia electrónica, equipos de ingeniería y plataformas robóticas terrestres. Pero la guerra sigue evolucionando. Rusia refuerza sus defensas, equipa sus barcos con sistemas de defensa aérea y ametralladoras de gran calibre y lanza ataques en oleadas humanas. Mientras Ucrania apuesta por la tecnología, la guerra sigue dependiendo de la infantería, de la moral y del entrenamiento de los soldados en el frente para detener el avance ruso en el este, donde se concentran los combates más intensos en el tercer aniversario de la guerra. Veíamos, hay un militar cómo está chequeando el dron a control remoto, miles y miles de kilómetros a control remoto. Chequen en el Google. Seguimos averiguando y sabiendo más, es alucinante. La guerra de Ucrania está cambiando la forma de hacer las guerras. Antes necesitabas tanques, mucha artillería, mucho potencial, capacidad de fuego aéreo, misiles, escudos antimisiles, pero los drones vuelan tan bajito como este que vemos aquí, vuelan tan bajito que muchas veces no son detectados por los escudos antimisiles. Hay armamento, vamos a mostrar una fotito dentro de poco, un soldado ruso con una pistola muy grande, grandota, así un fusil, especializados esos fusiles para tumbar drones, porque los sistemas de vigilancia, los escudos antiaéreos no sirven para burlar, para derribar los drones. La guerra de Ucrania es la guerra de los drones, pero está cambiando la forma de hacer las guerras. La guerra de guerrillas, el foquismo del compañero comandante querido Ernesto Che Guevara, era unos cuantos poquitos, golpeaban y se iban, un foco aquí, otro foco aquí, golpeaban y se iban, nadie sabía dónde estaba la guerrilla. Bueno, ahora eso se hace con drones. Los drones no se sabe por dónde vienen, no se saben a dónde van, no se saben lo que tienen. Hemos visto que hay drones kamikazes, suicidas, salen tan baratitos esos drones comerciales readaptados a uso militar que no es necesario que expulsen, disparen misiles o muchos explosivos. Son tan baratitos que, como hacían los kamikazes japoneses en la Segunda Guerra Mundial con los aviones, se estrellan, se inmolan. Los famosos kamikazes, los famosos pilotos suicidas del Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los drones ucranianos han aprendido esa táctica de los kamikazes japoneses y estrellan directamente los drones, que son guiados. Ahí está una sala de máquinas del ejército de Ucrania, siempre con el apoyo de la OTAN. No se olviden que Ucrania es un títere de los Estados Unidos y de la OTAN para acosar a Rusia. Ahí vemos la sala de máquinas de un militar ucraniano
controlando, inspeccionando en una pantallita, no está jugando a un videojuego. Aunque la guerra de los drones, que está cambiando la forma de hacer las guerras, se parecen a los videojuegos. Parece un chango ese cuate, ¿no? Parece un chango ahí en un bolichito ahí de Villa Ingenio del Río Seco, jugando a los videojuegos en una salita oscura. No, están haciendo la guerra y este cuate está viendo ahí dónde están los drones, dónde están las instalaciones militares. Han sido abatidos más de 40 bombardeos, destruidos en aeródromos antes de salir. 40 bombardeos, una tercera parte de la flota de bombardeos rusa, y también han derribado dos puentes ferroviarios. En los ataques contra los aeródromos no ha muerto nadie. En los ataques contra los trenes y puentes ferroviarios han muerto 7 personas. Ojo al dato. Y la guerra parece un videojuego, pero no lo es. Muere gente y se enriquece siempre los mismos, la industria armamentística. Ahora la Unión Europea dice, hay que rearmarse ante el peligro de Rusia. Aumentemos el presupuesto militar. ¿A cuenta de quién? Otra vez siempre pagan los mismos. A cuenta de recortar en salud, en educación. Invirtamos en la guerra. Nos están engañando. Se fabrican guerras para que se enriquezcan los dueños y los señores de la guerra. Vamos a seguir viendo cómo se usa la inteligencia artificial en los drones. Es un negocio en alza. El rearme europeo y los conflictos actuales han supuesto un revulsivo para la industria armamentística mundial. Con el conflicto de Ucrania se ha podido ver amenazas que a lo mejor en otras circunstancias evolucionarían en meses o años, a lo mejor en unas semanas tienes una nueva versión. La invasión rusa de Ucrania se ha convertido en un laboratorio de prueba, un ensayo-error de los nuevos avances tecnológicos más punteros en el campo de batalla. Está empezando a tener bastante relevancia dentro del sector la inteligencia artificial. Es como la programación, que tú lo puedes utilizar para bien o para mal. ¿Cómo llega la inteligencia artificial al sector de la defensa? ¿Qué desafíos y retos plantea y qué impacto tendrá en un futuro? Aunque siempre estuvo ahí, la IA se ha convertido en un elemento indispensable. Los sistemas de armas autónomos mejoran la eficiencia operativa, pero también aumentan la posibilidad de errores graves, ya que el humano ve y la máquina no. Ese es el problema, digamos, ético que hay con el tema de la inteligencia artificial. Es como cuando en los vehículos de Tesla, en caso de accidente, ¿qué decide el vehículo? Si atropellar a alguien o poner en riesgo la vida del que conduce. La inteligencia artificial lo que te va a permitir es que muchas de estas máquinas puedan trabajar. Porque si necesitamos una persona por cada máquina, entonces no tiene mucho sentido. Tú puedes teleoperar o manejar contra una persona, esto es lo que hace él solo, ¿vale? El robot ya ha tropezado y él automáticamente, ¿sabes?, ya ha recuperado. La inteligencia artificial lo que nos va a hacer es ayudar a procesar toda la información del contexto que un humano solo no va a poder hacer. Eso lo que nos va a ayudar es a la toma de decisiones, pero no está previsto que tomen la decisión por nosotros. O sea, al final es como una ayuda más que te va a mostrar en tiempo real lo que tú puedes hacer y lo que se puede conseguir. Invisibles, implacables y muy baratos, los drones de combate se han convertido en una amenaza, un arma que simboliza como ninguna la guerra del futuro. La lucha antidrón, como estamos viendo en los conflictos actuales, y la inteligencia artificial van de la mano, porque como vemos, las actuaciones en este tipo se están produciendo con saturación de decenas y centenares de drones que actúan como amenaza, y entonces con las capacidades actuales no hay manera, el hombre no puede o no tiene la velocidad de respuesta, la tecnología va evolucionando rapidísimamente y se necesita el apoyo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te permite que un único operario pueda manejar muchos drones a la vez con la misma eficacia que si tuvieses muchos soldados a la vez. El enjambre de drones elige el objetivo y luego pues uno de ellos o varios van hacia ese objetivo y lo destruyen. Este sistema es un sistema antidrón llamado Hardkill. El dron lo empezamos a localizar aproximadamente a entre 3-5 kilómetros, lo empezamos a visualizar un poquito más cerca y luego ya con la propia cámara de la torre es con lo que le disparamos con el lanzagranada. Este tipo de tecnología se ha empezado a utilizar en la guerra de Ucrania y ahora todos los países del mundo están intentando dotarse de empresas que tengan esta tecnología para, en caso de conflicto, pues poder defenderse. Muy bien, muchas gracias.
El aumento del gasto en defensa que está impulsando la Unión Europea, con el compromiso de España de llegar al 2% del PIB en los próximos años, está sirviendo de impulso para las empresas y para la industria nacional que quiere aprovechar este momento, como se ha visto en la reciente Feria de Seguridad y Defensa celebrada en Madrid. Español, hecho un 100% en España, auténticamente español, todos sus componentes. Como podéis ver, esto es un concepto revolucionario en la artillería y bueno, quiero mostrarte, esto rompe con los sistemas tradicionales y se acerca más al diseño de un avión. En cuanto a reconocimiento, cámaras, sistemas de identificación, bueno, puestos al servicio de los ejércitos España, europeos y de la OTAN. Con las tecnologías más punteras que tiene este vehículo, es un brazo robótico que se manejaría desde estas tablets. Se harían una identificación de vapores en la cual nos podríamos hacer una identificación in situ del agente real. Algunos de ustedes tienen la gripe por ahí, ¿eh? Porque ha saltado el biológico. Ahí están los drones de uso militar. Ah, mira, aquí está. Me voy a mover. Ah, no, me salgo. Me voy a mover. Ahí. Esta arma que parece, no sé qué parece esa cosa. Pero esto es un fusil de uso militar ruso que se usa para bajar drones. Es una locura. Solo especializado. Ahí se ve mejor. Gracias, Bismarck. Se usa solo para bajar drones, porque los escudos no dan. Y ahorita vamos a poner otra foto de cómo iban los drones que ha utilizado Rusia en la operación Telaraña, cómo iban guardados en esos camiones. Ahí están los drones. Estos son baratitos, cuestan 800, $1000. El Aloy Salmón te puedes comprar. Mirá, ya, aunque el Aloy Salmón he ido el otro día, está todo cerrado. Ya, no hay dólares, no hay diésel, no hay nada. No hay pan, no hay marraqueta, no hay aceite, no hay pollo al horno a 10, pero sí tenemos drones. Y estos son los drones baratitos que usó Ucrania en la operación Telaraña. Operación Telaraña que ha destruido 40 bombardeos rusos con estos 476 drones. La foto es real. Estaban escondidos en camiones que se penetraron territorio ruso. Los camioneros rusos a los que les pagaron no sabían que llevaban estos drones. Salieron estos drones de los camiones y llegaron hasta los aeródromos rusos. En 4 de los aeródromos rusos consiguieron interceptar a los drones ucranianos con tecnología gringa de la OTAN, pero en 2 aeródromos impactaron y destruyeron 40. ¿Esto hubiera sido posible sin el apoyo de Estados Unidos? Como diría el otro cuate, never in the life. Jamás. Sin el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN, este golpe de efecto de Ucrania jamás podría haber sucedido. ¡No! Vamos a escuchar a un analista colombiano, Carlos Santamaría, que nos analiza esta operación de puro efecto, este golpe de efecto que no va a incidir en el desarrollo de la guerra y que tampoco va a incidir en las negociaciones, en los diálogos que están teniendo hoy, ayer y van a seguir en Estambul entre Rusia y Ucrania. Escuchamos a este analista, Carlos Santamaría, desde Locombia. Ojo al dato. Es hora de que quede claro que con este crimen de lesa humanidad no existe la comunidad internacional. Lo que existe en el mundo son 3 bloques. Un grupo de países que quieren un mundo multipolar, de justicia, de paz, de relaciones equitativas. Otro bloque hegemón que dominó prácticamente hasta el siglo XX y casi todo ese siglo, y lo único que desea es armas, guerras, conquistas. Y otro sector de naciones que se declaran, entre comillas, neutrales, que no toman una posición firme y clara. Hoy día
las Naciones Unidas, por ejemplo, se han demostrado inútiles ya para resolver todos estos problemas. Por tanto, hoy son las naciones, sus organizaciones, las que deben decir al mundo exactamente si desean la paz, la justicia social y que la humanidad pueda continuar frente a esta amenaza de una tercera guerra mundial insalvable. ¿No resulta contradictorio que Ucrania lleve estos ataques contra la población civil precisamente en un momento en el que se espera avanzar hacia la paz? ¿Podríamos interpretar todo esto como un intento de entorpecer precisamente los diálogos? Se sabe cuál es el autor intelectual y material y hay una sospecha muy fuerte sobre Occidente, especialmente en la Unión Europea, de países que están buscando continuar el conflicto. Lo de hoy día, lo de ayer, es coordinado utilizando células durmientes, es decir, han infiltrado en la sociedad rusa. ¿Cuál es su objetivo? Dos objetivos. Primero, impedir esas negociaciones que van a continuar, porque ese es el procedimiento acertado. Y segundo, demostrar que tienen poder. En una operación militar especial, esto no es poder, esto es simplemente terrorismo. Por ello, continuará el proceso, se mostrará esa forma de ver el mundo y lo que plantea Rusia, y además debe hacerse un trabajo internacional para demostrar estos crímenes de lesa humanidad y a Donald Trump decirle claramente que debe comprender que hay una visión nazi, no solo en Ucrania, sino que en unos países europeos que utilizan no la estructura militar, sino que lo que se llama sicariato, que es exactamente lo que quieren esconder hablando de mercenarios. Hoy, además de la investigación, hay que lanzar esta información al mundo y exigirle a los medios masivos de desinformación que digan la verdad. Hay que ser precursor de la paz. Carlos, ahora, ¿qué papel juega precisamente Estados Unidos, ¿no? Pasamos de un Biden que no miraba absolutamente nada, la postura rusa, se hacía la vista gorda de los crímenes de Kiev, pero ahora la Casa Blanca reconoce incluso la validez de las preocupaciones de seguridad de Rusia e incluso han llegado a reconocer que Putin tenía razón, que es la OTAN quien libra una guerra indirecta contra Rusia. Exactamente. Donald Trump se encuentra hoy día con una presión doble. Una de las empresas armamentísticas europeas que quieren la guerra, la necesitan seguir dominando naciones, y por otro lado, todo el sector especialmente demócrata de Biden, que son los guerreristas. Nunca hay que olvidar que Barack Obama, en todo su gobierno, 8 años, mantuvo en guerras a Estados Unidos. Por tanto, hoy día Trump empieza a ver un camino difícil por la presión interna. Sin embargo, si la información que recibe es exacta, correcta, objetiva, él verá que tiene dos senderos. El sendero de la paz y la unidad con Rusia, quienes juntos podrían lograr que la humanidad subsista, o someterse a esas presiones indebidas que pueden continuar esta guerra. La operación militar especial, lo sabe Trump, continuará y triunfará. Y él tiene que decidir sobre la derrota de esas naciones guerreristas, o si él quiere hoy día también obtener una victoria para la verdadera paz. Ahí veíamos a este analista, escuchábamos a este analista colombiano, Carlos Santamaría, hablándonos de lo que está detrás de todo este conflicto.
un acoso de la OTAN contra la Federación Rusa y usando a Ucrania como títeres. Esta es una fotografía de uno de los aeródromos rusos atacados por Ucrania con el apoyo de los Estados Unidos. Esto, como decíamos en la editorial, no está cambiando ni va a cambiar la tendencia de la guerra y ni siquiera, a pesar del golpe de efecto mediático, ni siquiera va a tumbar las charlas que están teniendo por primera vez de manera directa rusos y ucranianos en Estambul. En Estambul, la capital política de Turquía. Hacia Estambul nos vamos para ver en qué están las charlas entre rusos y ucranianos, el canje de prisioneros. Se están intercambiando muchos prisioneros, también niños que estaban a ambos lados de la frontera, que quedaron descarriados, también fueron tomados como rehenes, niños ucranianos por Rusia, niños rusos por Ucrania, niños rehenes, de todo esto están charlando y de una posible tregua temporal de un par de días, pero viene el verano, julio, agosto, y ahí se va a venir, se sospecha, la gran contraofensiva rusa para terminar con la guerra. Ya llevamos 3 años de guerra y por primera vez se están sentando en la mesa en Estambul, en Turquía, rusos y ucranianos. Creo que la paz está cada vez más cerca, con evidentemente las condiciones que va a poner el país que está ganando y va a ganar la guerra, que es Rusia. Y las condiciones de Rusia ya sabemos cuáles son. Ucrania no puede pertenecer a la OTAN, eso está muy claro, y el territorio donde estaba la minoría étnica rusa, es decir, en el Donbass, junto con la península de Crimea, eso va a ser incorporado, así se decidió en un referéndum de autodeterminación, eso va a ser incorporado, ese 20% del territorio ucraniano va a ser incorporado a la Federación Rusa. Luego, si Kiev, si Ucrania cumple los plazos y por fin y al fin se logra incorporar a la Unión Europea, eso ya lo charlaremos más adelante, pero incorporarse a la OTAN, eso no va. De todo eso están charlando en Estambul. Agárrate, Catalina, que viene curva. Aspectos relativos al intercambio de prisioneros de guerra y al cese parcial de las hostilidades en algunas zonas del frente fueron abordados en la segunda ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, celebrada este lunes en Estambul, Turquía. Al comienzo de las pláticas, el canciller ruso Hakan Fidan hizo un llamado a las partes a reducir las diferencias de opinión y allanar el camino hacia la paz. Al plantear los problemas y posiciones comunes, será posible reducir las diferencias de opinión y allanar el camino hacia la paz. Nuestra expectativa fundamental es que las conversaciones sean productivas, se logren avances concretos en el menor tiempo posible y se alcance el resultado deseado. Lo principal es garantizar una paz sostenible. Sobre el cese parcial de las hostilidades, el líder de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, ha informado que Moscú ofreció a Kiev introducir un alto el fuego de 2 a 3 días en algunas zonas del frente. Y finalmente, la última propuesta nuestra, dado que la parte ucraniana suele hablar de la necesidad de un alto el fuego constantemente, en términos bastante generales, hemos propuesto un alto el fuego concreto y genuino de 2 o 3 días en ciertas zonas del frente. Esto lo trabajarán ahora nuestros especialistas militares con los ucranianos. Al mismo tiempo, las delegaciones de Rusia y Ucrania han acordado el mayor intercambio de prisioneros, al menos 1.000 personas por cada parte, desde el inicio del conflicto armado. Tras la liberación de los prisioneros de guerra, acordamos centrarnos en categorías específicas en lugar de números. Acordamos intercambiar a todos por todos los prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. La segunda categoría son los jóvenes soldados de entre 18 y 25 años. Todos por todos. Además, acordamos devolver los cuerpos de soldados caídos en el formato de 6.000 por 6.000. La nueva ronda de conversaciones ha acontecido en medio de enormes dificultades y divergencias para alcanzar un alto el fuego. Durante las pláticas, Rusia ha entregado al mediador turco un memorando que incluye las condiciones para lograr una paz real a largo plazo y qué medidas deben adoptarse para posibilitar un alto el fuego completo.
Ahora vamos a escuchar a un profesor de historia de una universidad española, se llama José Luis Orellana, diciendo y avanzando un poquito, yendo para el análisis para adelante, cuál va a ser, porque este golpe de la operación Telaraña evidentemente ha enojado a Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Cuál va a ser la respuesta de Rusia? Rusia como China son potencias que no reaccionan así a la primera. No, se sientan, aplican la paciencia y contraatacan. La República Islámica de Irán suele hacer lo mismo. Se toman su tiempo para responder, porque no hay que precipitarse, porque no hay que ser hormonal, sino que hay que calmarse, respirar hondo. Respiremos un cachito en contextos. No, que estamos todos más tranquilos. Qué lindo respirar en silencio en la televisión. Esto para toda la gente que estudia periodismo, esto no se hace. Pero somos contextos salvajes y hacemos lo que se nos canta. Y si queremos quedarnos un minuto en silencio, lo hacemos. Un minuto de silencio por la paz en el mundo. No, mentira, es muy largo el minuto. ¡Ya! Tu minuto de silencio, muy corto pues. Y todo el mundo estaba hablando, parece una metafísica popular. ¿En qué estábamos? Este cuate historiador español nos va a adelantar algunas posibles respuestas de Rusia ante este ataque de drones inédito y que se va a estudiar en los libros, en los manuales de guerras y de historia. ¿Puede responder Putin con armamento nuclear? No. ¿Puede? Sí, No. sí puede. Ya lo han dicho los rusos varias veces. Putin lo ha dicho, el canciller ruso Sergei Lavrov lo ha dicho, el portavoz vocero de Putin también lo ha dicho, Vladimir Peskov. Lo han dicho varios. Cuando Rusia se sienta que su territorialidad, que su integridad territorial, que su soberanía está amenazada por la OTAN, y con este ataque evidentemente eso se cumple, solo así, cuando Rusia se sienta amenazada en su soberanía y en su integridad, vamos a usar armamento nuclear. La OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia están jugando con fuego. Rusia nunca ha perdido en su época de la Unión Soviética, ahora en su época como Federación Rusa, nunca han perdido una guerra y esta tampoco la van a perder. Y atacar territorio ruso es sumamente grave. Rusia es una potencia nuclear. Veamos las consecuencias que puede tener este ataque, esta operación Telaraña de la CIA, de la OTAN, usando a Ucrania como títere. La guerra de los drones. Hasta hace poco, bueno, pues es de una hegemonía militar por parte de Rusia muy importante, todo el mundo viendo un poco cómo se va tensando esas líneas del frente y cómo puede provocar un hundimiento masivo en el cual, bueno, pues proporcione a las vanguardias armadas de Rusia pues mucho mayor control territorial, pues como el que han amenazado a algunos de sus portavoces, ¿no? Que en el sentido de que si no se aceptaban sus condiciones, los resultados por su superioridad pues podían ser pues mucho más graves en el futuro, sin ningún tipo de posibilidades por parte de Ucrania de poder frenar un poco ese impacto, ¿no? Ayer fue la respuesta ucraniana, ¿no? De ese ataque a la fuerza estratégica de aviación nuclear, un golpe muy duro, no es un golpe que pueda frenar las apetencias, son casi son golpes muy mediáticos, golpes de una gran gravedad que claramente afectan a Rusia, pero que a nivel global no frenan la tendencia
podemos decir victoriosa que tiene un poco las Fuerzas Armadas rusas en ese momento, pero sí aumenta la moral de los ucranianos y le proporciona hechas bazas ante una mesa de negociación. Ojo, o se nos tiene en cuenta nuestros puntos de vista también, o nosotros todavía podemos hacer mucho daño y podemos subir en estas escalas, bueno, pues como lo han demostrado, esencialmente con la eliminación de personas muy estratégicas dentro del organigrama militar de Rusia, ¿no? Ya que Ucrania utiliza, bueno, pues los sistemas que le permite su servicio de espionaje, esencialmente de eliminación de objetivos y de personas, ¿no? O sea, la instrumentalización del terrorismo como eliminación y como debilitamiento del contrario, ¿no? Pues es una de sus opciones un poco en este caso. Así que estamos un poco en esa situación y claramente si las apuestas siguen, pues ya sabemos lo que sucede con Rusia, ¿no? Que Rusia no va a salir derrotada de un conflicto teniendo en cuenta que es una potencia nuclear. Y sabemos cuáles son su disciplina de actuación, tiene un arsenal, no lo va a usar, excepto en unas circunstancias en las cuales se ve amenazada su supervivencia. Claro, si los ataques suben de una manera de calidad y que pueden considerarse amenazados, pues bueno, ya el armamento nuclear podría tener, bueno, un cierto funcionamiento a nivel práctico con ciertos objetivos, ¿no? A mí me parece todavía un poco distante esa posición, pero sí que nos vamos acercando a ella, ¿no? Y por eso el presidente ruso de vez en cuando ha recordado que, ojo, no nos olvidemos que ellos son una potencia nuclear, que tienen bastante arsenal en ese aspecto, que siempre ha estado allí y que, claro, y que si está allí les garantiza a ellos una posición en este conflicto, ¿no? Nos estamos acercando a una posible respuesta nuclear por parte de Rusia. Nos lo decía este profesor de historia de una universidad española, experto en Rusia. Hoy hemos hablado de la guerra de los drones, de la importancia de los drones en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Esto ha sido un capítulo especial de Contextos. Mañana vamos a traer otra linda historia para las tardecitas y las nochecitas. Mañana vamos a hablar de la Flotilla de la Libertad, que ha partido del puerto italiano de Catania hacia la Franja de Gaza llevando ayuda humanitaria. Van en ese velero, un lindo velero, lo vamos a ver mañana. La niña sueca Greta Thunberg, que se hizo famosa por luchar contra el cambio climático y que ahora es una activista pro-Palestina más. ¿Se atreverá el Estado terrorista sionista de Israel a bombardear, a tumbar, a hundir un velero donde van 12 solidarios con Palestina? Mañana hablamos de eso, no te lo pierdas. Nosotros nos vamos con una versión más del Bella Ciao y, como no, la versión hoy nos llega desde las estepas rusas. Ojo, el ejército ruso, el valeroso ejército de la Federación Rusa, que jamás ha perdido una guerra, también sabe cantar. ¿Y qué nos va a cantar? El Bella Ciao en ruso. Rastarrovia. ¡Salud! Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.
seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà.